Esta es la mundialmente famosa ADN. Montgomery, Alabama. ADN Radio. Bienvenidos a su programa Potencial Millonario, donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix Montelara, autor del libro Potencial Millonario. Estamos en la escuela del podcast. Yo soy Félix Montelara y nos encontramos con el host, sí, el protagonista de Escuela del Podcast, Diego Murcia. ¿Cómo estás, Diego? Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿En dónde te encuentras, Diego? En El Paso, Texas, desde la oficina. Hoy estás en El Paso, Texas. Yo me encuentro en Montgomery, Alabama, y hoy tenemos un tema un poquito de esos que uno dice, eso no me pasa a mí. A mí yo nunca logro generar ningún dinero. ¿Para qué estoy haciendo podcast? Tú sabes el tiempo que yo he perdido. Tú sabes lo que yo he hecho aquí, la inversión, y no logro generar dinero. Pues hoy yo le tengo un ejemplo de cómo yo generé $4,950 a través de mi podcast Potencial Millonario. Así que Diego le tiene muchos otros ejemplos, pero a mí me gustaría enseñarle este al final, antes de irnos. No, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Espero que estén todos bien, salvándose de los efectos de esta bendita peste. Hablamos entonces ahora de un problema que siempre nos va a venir aquejando cuando estamos tratando de crear un emprendimiento, sobre todo cuando nos hemos metido a ser podcasters. Yo no sé por qué, pero en los últimos años, y estoy hablando posiblemente de los últimos 5 años, aunque el podcasting ha estado con nosotros desde hace muchas décadas, ¿no? Pero ha habido como un boom en donde todo el mundo está desesperado por hacer dinero con el podcasting. Y entonces a mí se me ocurre siempre esta pregunta: ¿y qué es en realidad monetizar el podcast? ¿Por qué la gente siempre está tan preocupada por ese tema? ¿Qué es lo que quieren que suceda con su producto, con su podcast, cuando hablamos de monetizar? Obviamente lo que se me viene a la cabeza es que la gente piensa que al sentarse al hablar en el micrófono con la audiencia, pues van a caer los anunciantes, va a haber algún roll-up de anunciantes que estén ahí en el alojador y eso se van a empezar a acercar a uno y van a empezar a ofrecer dinero, sus marcas empiecen a pulular por esto. No sé, creo que ese es como el ambiente ideal en donde todo mundo se quiere ver reflejado, pero en realidad creo que no es la única forma y no vale la pena estarse obsesionando con esa única manera de hacer dinero. ¿O qué piensas, Felipe? Tienes toda la razón, Diego. Cuando se viene al podcasting, uno tiene que crear lo que yo llamo el ecosistema. El podcast, uno puede sí monetizarlo de la manera que tú acabas de explicar. El problema con eso es que la industria del podcast en español no está a ese nivel todavía. Se están haciendo buen trabajo tras bastidores para lograr que hayan agencias que ayuden al podcaster independiente a crear ese dinero, como Diego lo acaba de explicar. Pero la realidad es que no estamos ahí. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos para poder generar dinero, ya sea mediante nuestros podcasts o alrededor de nuestros podcasts, donde no tan solo valga la pena hacer el podcast, pero que usted salga bien? Una vez, Diego, yo entrevisté a un joven colombiano y me dijo, mira, Félix, el podcasting es como una silla de 3 patas. Tienes que tener pasión, tienes que tener el contenido, pero la tercera pata es tan importante como cualquier otra. Tienes que generar dinero, porque a la larga, por más pasión que tenga, por más contenido que tenga, si esto te está costando dinero a ti, más te está costando tiempo, lo vas a dejar de hacer. Y aquí en la gran nación norteamericana donde yo nací, eso le llamamos pod fading. Y es importante saber porque de los millones de podcasts que hay disponibles, si no me equivoco, que son un 40 o un 60%, no recuerdo los números exactos, ya no están disponibles, ya no están creando. Y esa es una de las razones principales, porque tú entras al mundo de podcast con esta idea de que, wow, voy a generar dinero, voy a hacer esto, voy a hacer...
y no es así. Es mejor uno comenzar con una buena idea, hacerlo y después determinar cómo tratarlo como un negocio y cómo vamos a generar este dinero que queremos. Mencionaba que has dado en el clavo porque mucha de la cuestión que tenemos que hacer para poder monetizar este producto que llamamos podcast tiene que comenzar en el background, tiene que comenzar atrás. Por ejemplo, uno tiene que partir del siguiente razonamiento. Cualquier actividad humana puede ser monetizada siempre y cuando uno tenga claro qué tipo de enfoque se le quiere dar. Nosotros, lo que nos dedicamos a la creación de contenido para gente que quiere desarrollar su propio podcast, pensamos que esta plataforma la vamos a utilizar como una manera de exposición. Es decir, nosotros tenemos servicios, tenemos productos que queremos dar a conocer a nuestra audiencia, en donde si ustedes están planeando en tener algo parecido a lo que nosotros tenemos, pues nosotros ofrecemos servicios de mentoría, ofrecemos servicios de clases personalizadas para que ustedes puedan evitarse todos los problemas que nosotros hemos encontrado a lo largo de nuestros años de formación. Ahora, ¿para qué quieres construir un podcast? ¿Para construir reputación en línea? ¿Para construirte fama? ¿Para vender productos? ¿Para crear una tienda? Tienes que tener claro para qué quieres hacer eso. Y luego tienes que también tener claro de que no existe una sola forma de monetizar, que esto es nada más una plataforma para poder darte a conocer, pero existen muchas maneras que hoy les vamos a revelar en cómo ustedes pueden monetizar su actividad sin que esto se convierta en un barril sin fondo, uno donde ustedes van a terminar agotados sin poder sacar ningún tipo de provecho. Y ojo, esto no significa que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana. Una de las cosas que creo que tienen que tener claras es que el podcasting requiere de mucho tiempo, mucha inversión a largo plazo. ¿Por qué? Porque es cansado, requiere de un compromiso como si uno estuviera dentro de una relación y eso mucha gente no lo entiende. Y por eso creo yo que mucha gente se desespera porque quisiera ver los resultados de inmediato al poco tiempo de haber empezado con esto. Y sí, se pueden acortar algunos tiempos, pero todo lleva un proceso, todo es como la vida, todo lleva su tiempo y sobre todo si lo planificas desde el principio, lleva su recompensa al final. Vamos a comenzar con los detalles en cómo se hace esto. Hemos hablado un rato sobre el tema, pero vamos a entrar a los detalles. ¿Cómo son las maneras que si yo estoy comenzando un podcast, yo puedo generar dinero, yo puedo monetizar este podcast, ya sea directa o indirectamente o por lo que yo llamo el ecosistema del podcast? Una de las formas en cómo se puede monetizar esto es haciendo marketing lateral. ¿Qué significa esto? Bueno, ahorita estábamos hablando de ello. El marketing lateral significa que ustedes pueden promocionar servicios y productos mientras están hablando acerca de otras cosas, que es algo que hace, por ejemplo, John Boluda, que seguramente Félix lo conoce muy bien, su podcast, ¿no? John Boluda es uno de los expertos que lleva muchos años generando dinero a través del internet. Y John Boluda, si no me equivoco, comenzó como blogger. De ahí él ya tenía unos cursos online y se movió al mundo del podcasting. Él utiliza ese mundo del blogger más el podcasting para entonces generar ese dinero. So, John Boluda es uno de los expertos en cuanto a generar dinero en el internet. La página web donde pueden acudir a ver esto que les estamos hablando se llama Boluda, con B de barco, boluda.com/podcast. Y ahí van a darse un chapuzón de cómo es que este hombre explota esta forma de monetizar. La siguiente forma, el siguiente método como pueden monetizar, bueno, es pedir una pequeña cuota para que escuchen tu podcast. Como Pepe Rodríguez, el autor del podcast Pepe Diario. Él básicamente lo que se dedica es a hacer una curaduría de cosas noticiosas y luego pide algo que nosotros aquí en Estados Unidos llamamos patreones o los patrones o los Patreons a su audiencia fiel de que le colaboren para que puedan tener este tipo de contenidos corriendo sin que deje de perder para ustedes, para los escuchas, para la audiencia, calidad. ¿Qué te parece esto? Ese es el sistema de donde
a través de Patreon es más o menos una membresía. Es como usted poder hacer su membresía en WP WordPress. Mucho más fácil. Patreon te permite tener ciertos niveles, te controla todo, te cobra 1%, que eso es lo que hacen por facilitarte ese mecanismo. Te cobran 1% porque es necesario para que ellos puedan funcionar. En este mundo no hay nada de gratis. Y lo poco que es gratis, sabe que te va a costar o tiempo o te va a costar algo a la larga. Cuando se viene a eso, Patreon es una de las mejores plataformas que existen para poder lograr eso. Y por cierto, aquí en la Escuela del Podcast no hemos lanzado nuestra página de Patreon, pero pronto estará disponible y le daremos el link para que usted pueda hacer más con esto del Patreon. La página de Pepe Diario, en donde el tipo de contenidos que él está depositando en su página, pepediario.com. ¿Sabías que los Pepes son los Josés de algunos países? De muchos países. En mi país se les llama Chepe. Chepes, eso es en El Salvador. Yo tenía un buen amigo Chepe, salvadoreño. Seguimos con lo siguiente. Puedes pedir a tus oyentes que te ayuden a través de donaciones, como Fernando Berlín, autor del podcast La Cafetera, o Daniel Alarcón, coordinador del podcast Radio Ambulante. De Daniel Alarcón, lo que puedo decir es que el podcast de Radio Ambulante básicamente lo que hace es conseguir historias relacionadas con Latinoamérica y luego, a la vieja usanza de la radio de antaño, la escenifican, consiguen entrevistas, le ponen música, le ponen audios, y es una delicia poder escuchar un podcast tan bien producido. Ellos lo que hacen es subsistir a través de también personas que les ayudan a mantener el proyecto vivo. También nada más decir que Daniel, la forma en cómo él ha montado su emprendimiento, él lo posicionó a ser una de las primeras producciones en español que ahora es apoyada por NPR, que es la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos, y muy pocas personas han tenido el poder decir eso, que son parte de NPR, al menos en español. Sí, en español solamente hay 2 programas, Latino USA y Radio Ambulante, que yo conozca en NPR. Son muy pocos y son muy bien producidos. Vamos con el siguiente, que es: también se pueden incluir anuncios dentro de tu podcast. Esto obviamente es una de las cosas a las que todo mundo está ansiando poder hacer, porque los anunciantes te pagan directamente a ti sin intermediarios para que tú puedas llevarte tu parte de la promoción, ¿no?, de estas marcas. Lo que se ha venido desarrollando en los podcasts es que a veces se prefiere más la lectura de un comercial a tener algo ya bien producido. Es una de las tendencias que hay en el mundo del podcast, en donde se prefiere que sea una cuestión más natural a hacer algo empaquetado. Eso me parece que es algo que distingue mucho al podcast de cualquier otra plataforma que podamos tener por ahí. Es una de las maneras que uno puede generar dinero. Usted no va a hacer un podcast y esta gente van a venir dándole dinero. No es como el dicho ese que uno va a los Estados Unidos y el dinero está corriendo por las calles, ¿no? No es así. Nada de esto es cierto, ¿ok? Nada de esto es cierto. Usted sabe que todo hay que trabajarlo, no importa dónde uno esté. Entonces, uno de los detalles que yo le cuento a la persona que quiere tener anuncio, quiere ser más tradicional y quiere tener anuncio, la mejor manera para usted conseguir su primer anunciante es las conexiones las cuales tú has hecho en tu vida, que tú puedes acercártele a un comerciante y decirle: mira, tengo un podcast sobre podcasting y nosotros hemos tenido una relación de negocio en el pasado y me gustaría que usted pueda apoyarme en este menester. Y no tan solo yo crezco, pero usted crece. Y esa es la manera de uno acercarse a su primer anunciante. Entramos a otra cuestión, que es que nos toca evangelizar, nos toca salir a tocar puertas y literalmente evangelizar a las personas, porque muchos
quieren creer que el podcasting ya es de conocimiento de todo el mundo, aunque ya tenga mucha popularidad este método de transmisión de contenido. Pero en algunos lugares todavía no se les da el beneficio que se necesita como para que nosotros podamos hacer de esto una exposición tan natural o transición tan natural como sería llegar y decir, yo tengo un programa de televisión, yo tengo un programa de radio y esta es mi audiencia. Cuesta un poco, pero sí se puede hacer. No hay que perder las esperanzas, digo, si el show es bueno, si tiene buenos números, pues siempre se va a poder hacer. Lo que pasa es que es un poquitín más lento y a eso es a lo que me refería con lo de compromiso. Nosotros, por ejemplo, estamos, por cierto, en busca de patrocinadores, estamos acercando, tocando puertas y si usted desea ser uno de los primeros, desea que nosotros presumamos que ustedes son los primeros anunciantes que vamos a tener en la escuela del podcast, pues las puertas están abiertas, nosotros no mordemos. Diego tiene la ficha de Emilcar FM. Cuéntame un poquito de esta ficha y después yo te cuento algo de Emilcar. Sí, Emilcar precisamente es uno de esos casos en donde él ha buscado patrocinadores que pueden ser no necesariamente compañías, sino empresas independientes o personas que le hacen posible la producción de sus podcasts. La página de él, emilcar.fm, y es un buen amigo, un gran conocido de nuestros Latin Podcasts. Yo conozco a otros como alguien de Costa Rica que hace lo mismo, hace podcast para artistas conocidos en su país. También tenemos a Alejo Vargas en Colombia, que tiene unos podcasters donde también tiene una compañía de mercadeo alrededor de los podcasts. Entonces usted tiene que entender que no es tan solo hacer el podcast. Si usted quiere convertir esto en un negocio, se puede expandir ese ecosistema donde usted puede generar dinero porque usted tiene un podcast, que eso es lo importante aquí, es el por qué estamos haciendo este dinero, porque estamos generando este dinero. Es porque comenzamos con un podcast y aunque este podcast en particular no me esté entrando el dinero, pero porque estoy haciendo esta actividad, me he conectado aquí, allá y por acá y he salido adelante monetariamente. Y esto me lleva a lo último que quisiera compartir con ustedes, y es que uno tiene que aprender a pensar fuera de la caja. Les voy a contar una historia. Yo hace un par de meses ya intenté ayudar a una amiga que estaba en busca de un trabajo. Ella buscaba algo relacionado con su carrera, ella es diseñadora, pero por mucho tiempo batalló para poder conseguir un empleo fijo que le diera lo que ella necesitaba ganar. Al final logró conseguir un empleo donde tiene un sustento más o menos constante, pero en esa búsqueda a ella se le ocurrió empezar a emprender. Y lo que hizo fue darle vuelta a la papeleta y empezar a pensar qué es aquello que yo conozco a lo que podría darle un sentido de monetización. Y a ella se le ocurrió aplicar sus conocimientos de diseñadora a una cuestión que ahora está poniéndose de moda, que es la preparación de unas hermosas piezas vegetales que se llaman kokedama. Estas kokedamas son básicamente macetas naturales que se hacen con desperdicios, por así decirlo, ¿no? Que salen de la estopa del coco y dentro se pone tierra y dentro de la tierra se hace el sembrado de una planta como la que están viendo en este momento. Ella tiene toda una colección que ha hecho basada en diseños que ella misma se inventa y luego los vende a través de diferentes redes sociales y con sus conocidos. Le está yendo bastante bien, apenas lleva unos 4 meses con esto y tiene una muy buena variedad. La gente habla maravillas sobre esto, porque ella buscó la forma en cómo darle vuelta a esta papeleta, a esta tortilla y poder inventar o reinventar la forma en cómo monetizar los conocimientos que ella tiene. Y esto creo que es una gran lección para todos. Yo quiero darle el ejemplo mío. Ustedes saben que yo comencé en el podcasting hace más de 13 años o 13 años atrás con un podcast que se llama Potencial Millonario. Y yo nunca he querido generar dinero de Potencial Millonario, del podcast per se, porque para mí
Potencial Millonario es una misión que yo tengo en la vida que me gustaría que tú que me escuchas puedas llegar a lo que yo llamo la libertad financiera. Esto no quiere decir que te tienes que hacer millonario. Esto no quiere decir que tienes que tener millones y millones y millones de dólares. Solamente quiere decir que si su dinero le llega a usted a fin de mes, pues usted está mucho mejor que la inmensa mayoría de las personas en este mundo. Y eso es lo que hacemos en Potencial Millonario. Yo quise darle un ejemplo a las personas en Potencial Millonario de cómo yo generé $4,950 con la venta de un producto. El que conoce a Félix Montelara sabe que Félix es loco con los trípodes y yo siempre cargo con 2 o 3 o 4 conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para esto de Potencial Millonario, nosotros hacemos live streaming. He creado Audio Dice Network. Y Audio Dice Network es la parte que hace los videos de Potencial Millonario y todo lo que hacemos en la calle es por el trípode. Y ahora yo quiero enseñarle cómo se generó $4,950. Este es el ejemplo clásico que entra a un podcast. Recuerden, ustedes pueden acercarse a la Escuela del Podcast, pueden acercarse a nosotros, tener un espacio con nosotros, hacer una reservación de nuestro tiempo para que podamos hablar acerca de su proceso, para que podamos tener una conversación relacionada con lo que ustedes están haciendo y cómo podemos ayudarles a mejorar la calidad de sus contenidos. Ahora sí, adelante, Félix. Ahora vamos al audio de Potencial Millonario, episodio 448. Vamos al punto de hoy, el que sí es posible generar dinero a través del internet. Y yo les tengo un ejemplo clásico. Para la persona que esté viendo esto, va a poder ver la ficha de mi cuenta de eBay, donde yo generé $4,950 en 2 días. Escúchame bien, $4,950 en 2 días. Después de haber generado los 4,950 y haberle pagado a eBay, más enviado el artículo que yo pagué por el envío, porque será parte de las condiciones. Después de haber hecho todo eso, yo me quedé con unos $4,250. Les quiero enseñar la ficha porque muchas personas dicen, no, ese Montelara, Félix, eso no es posible. ¿Cómo es eso posible? Y le quiero enseñar la ficha porque la verdad es que sí es posible generar dinero a través del internet. No hay que tener un trabajo, no hay que hacerlo donde uno está todo el tiempo preocupado porque oye, si no hago esto, no hago aquello, no pierdo. No hay que perder el tiempo. Yo nunca había vendido nada, absolutamente nada en eBay. Tenía una cuenta de eBay desde el 2018, pero nunca he tenido la necesidad de yo ir a eBay, postear algo y venderlo. Pero esta vez encontré un artículo y el artículo es lo que se llama un tripod. En español le dicen tripod, en inglés es un tripod, que es un artículo donde usted pone la cámara. Yo salí a finales de noviembre y yo salí a comprar una cámara profesional para los estudios de audiodice.net, que son los estudios matriz de Potencial Millonario, Latin Podcast Awards y la Academia Internacional de los Podcasters Latinos. ¿Y qué ocurre? Cuando salgo a comprar esta cámara, la persona que está vendiendo las cámaras tiene varios tripods, varios trípodes. Me dice, Félix, te voy a vender este tripod por $400. Entonces yo le digo, bueno, en realidad yo no lo necesito porque ya yo tengo un tripod incluido con la cámara que usted me vendió y unas luces y qué sé yo ni qué, cosas que compré para Audio Dice Network, Audio Dice Network. Me dice, pero si quieres, llévate el trípode y yo te lo incluyo por $400 más. Pues yo le digo, está bien, añádelo. ¿Qué ocurre? Que me llevo el trípode, pero cuando... Ahí lo tuvieron. Un ejemplo del episodio 448 de Potencial Millonario, de cómo yo generé
$4,950. Lo importante aquí es que la razón por la cual yo tengo acceso al trípode es porque yo estoy buscando equipo para poder hacer mi podcast mejor. O sea, yo quiero llevar mi podcast al próximo nivel, donde es tener video, o sea, hacer un video vlog, que es importante hoy en día porque sabemos que el que hace video y puede estar en YouTube y puede estar en otra plataforma, eso es descubrimiento, lo que se conoce como discovery para el podcast de uno. Estamos en vivo aquí haciendo Escuela del Podcast y lo estamos haciendo en YouTube. ¿Para qué? Para atraer a la persona a que escuche el audio condensado, el audio editado, el audio profesional de Escuela del Podcast. Entonces, le quiero enseñar una última ficha que es la que quiero compartir con usted, que es la ficha que le hablé en ese audio, para que usted vea que sí es posible y sí es real. No es algo que Félix está diciendo por decir. Estamos demostrando la ficha donde se demuestra el trípode. Tenemos un precio de $4,950, más pusimos una serie de fotos donde demostramos la calidad de este trípode, ¿no? Entonces, con eso dicho, pues, ¿qué podemos hacer? Esperar a que llegue la venta. 2 días, 48 horas se vendió, generándome a mí un take home pay, lo que se llama un neto, unos 4,200 y pico de dólares. Así que si es posible generar dinero a través del podcast. A veces tenemos que pensar, como dice Diego, outside of the box, ¿no? No es lo tradicional, y especialmente si estamos comenzando. No es lo tradicional, no es lo que uno se espera, pero tenga la mente abierta para que usted pueda decir, wow, escribo un libro basado en el podcast. O vendo t-shirts. La gente puede vender t-shirts basado en su podcast. Puedo vender artículos, puedo tener afiliados, puedo tener Patreon, puedo tener todo esto bueno que Diego te ha dicho hoy. Estamos llegando al final del podcast porque no es que no se nos acabe el tiempo, pero la realidad es que yo creo que le hemos dado mucha información a la gente, ¿sabe? Claro, claro. Como dicen, siempre los botecitos chiquitos son los más potentes. Así que hoy les hemos dado una pequeña muestra de cómo ustedes pueden reorientar su pensamiento para que puedan generar otras formas de ingreso. Yo espero que les sirva. Y nada más para despedirnos, si ustedes son expertos en una cosa, creo que es posible poder explotar eso. Y lo único que tienen que hacer es tocar puertas. Así fue como todos comenzamos haciendo este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, jamás me imaginé que después de tener una experiencia en la universidad iba a volver a tocar las aulas, por ejemplo, porque ya hace muchos años que no me dedico a eso. Pero de repente me llaman, me piden algún webinar, algún seminario o algo así para hablar acerca de cosas que yo conozco y que sé también que ustedes dominan. Hay muchos temas en los que no todo mundo es especialista y esa es una forma en cómo se pueden vender ustedes. Conviértanse en la mejor versión de sí mismos para poder compartir ese conocimiento y van a ver que poco a poco van a ir formando un buen negocio del lado. Y si usted está confuso o no sabe exactamente cómo hacer este proceso de convertirse en el mejor elemento que uno puede ser, entonces yo te invito a que tú te comuniques con nosotros a través de escueladelpodcast.com y ahí te podemos dar 15 minutos de gratis. Y Diego, y si nos cae bien, ¿qué hacemos con esa persona? Nos lo llevamos a comer. Nos hacemos amigos y le damos todo de gratis. Así que por una amistad, créame que nosotros le damos la casa, le regalamos la casa, no la escuela, pero la casa. Recuerden, la Escuela del Podcast es una escuela privada, tiene que haber un costo por cualquier cosa de calidad. Así que yo te invito a que tomes esos 15 minutos gratis y los ponga en buen uso. Esos 15 minutos se pueden convertir en mucho más y el valor que usted le va a sacar
es incalculable en ese momento. Yo soy Félix Montelara y he estado con mi compañero Diego Murcia. Un gusto tenerlos por acá. Gracias por seguirnos. Gracias por siempre estar pendientes de nosotros. Y esto se ha acabado. Tú puedes generar dinero a través de tu podcast. No es fácil, pero se puede hacer. Yo tengo personas que se me acercan y me dicen, Félix, ayúdame a hacer dinero. Y yo le digo, yo no puedo hacerlo por ti. Tú tienes que manejar esto y hacerlo tú mismo. Sí podemos hablar con personas, sí estamos trabajando tras bastidores para poder ayudar al creador de contenido independiente a generar dinero a través de comerciales. Eso lo estamos haciendo, lo estamos trabajando en el 2022 y espero que usted se quede aquí con nosotros a ver si podemos lograr ese objetivo. Yo soy Félix Montelara, hasta la próxima. Bye bye.